a ir compartiendo acá. Voy a ir compartiendo a la gente que ya estamos conectados. Y ya me sale live, no me ha llegado notificación, pero supongo que ya estamos en vivo. Sí, ya me llegó notificación. A mí también, ya Hola, me llegó. Juli. Hola, Juli. Juli nos está viendo hoy. Muchos saludos a Juli, entonces. Hola, Juli. Ay, a ver. Hola, Luri, compartimos. bienvenida hoy. Bienvenida. Estoy acá compartiendo. ¿Cómo vamos? ¿Quiénes van llegando? Tenemos 8 personas conectadas. Hola a todos. A ver, yo acá ya estoy compartiendo el link del live. Listo. Al link pueden entrar desde cualquier dispositivo, ¿cierto? Creo que sí. Sí. Hola, Lorena, bienvenida. Sí, si tienen una cuenta de Facebook, se pueden conectar desde cualquier dispositivo celular, tablet, desde el computador, siempre y cuando haya internet y cuenta de Facebook, no hay ningún problema. Clave la cuenta. Sí. ¿En cuántos empezamos, Margarita? Ya, yo creo que ya, porque estamos en 22. Ah, bueno. Carlos Andrés, Astrid, bienvenidos. Estamos en 25. Hola, Ginette, bienvenida. Rubén, Daniela, Juan David. Bueno, hoy nos están saludando un montón, qué bueno. Bienvenidos. Bienvenidos a todos. Entonces Ay, vamos a un saludo empezar para ya. Juan David, que por acá él nos viene siguiendo desde hace un rato. Niñas que sí le pueden mandar un saludo, que pidió mención. Hola, Juan David, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Bueno, esperamos entonces que hoy sea nuevamente un tema muy provechoso. Bueno, estamos bajo la incertidumbre de el tema de hoy, que es salud mental después del confinamiento. Este tema no sabemos cuándo lo vamos a afrontar realmente, pero en algún momento esperemos que más pronto de lo que esperamos o pensamos. Salud mental después del COVID. ¿Qué esperar? ¿Qué es relativamente normal después de estar tanto tiempo encerrados? ¿Y qué sería una alerta importante o cosas a tener en cuenta para consultar o buscar ayuda profesional? Entonces, Andrés, toc toc, ¿cómo estás? Francisco, bienvenido. Mario, Wilson. Bueno, Juan David, esperamos que disfrutes y aproveches mucho el tema, sus comentarios, sus preguntas. Para los que nos acompañan por primera vez, digamos que nosotros traemos un tema, nuestros psicólogos son los que nos dan el conocimiento de todo ese tema, pero el tema lo desarrollamos a partir de las preguntas que ustedes tengan. Entonces, yo voy anotando las preguntas, ustedes las pueden dejar ahí como comentario y las vamos resolviendo y eso es generalmente lo que nos ha ido guiando el tema de la conversación. Entonces, bueno, este tema, hola Alejandro, este tema surgió principalmente por publicaciones e información que Stephanie nos fue compartiendo de agorafobia. Bueno, tenemos material pendiente por publicar que iremos publicando en estos días, infografías, artículos
Entonces, Stephanie, no sé si quieres iniciar compartiéndonos Sí, sobre tu interés, tu intención y te llevó sí, pues a escribir sobre al este tema. tema. Bueno, bienvenidos a todos. Principalmente creo que lo que nos trae este tema, número uno, es lo que todos estamos viviendo. Algunos ya hemos salido un poco, algunos lo estamos haciendo como solo a las compras y otros lo tenemos como en la puerta, ¿no? Como que ya casi, la próxima semana, en 2 semanas. Entonces creo que es un tema importante hablar, digamos, en este momento que todavía no hemos salido del todo, que creo que durante cuarentena compartimos no solo nosotros, sino todos los canales de salud mental, de bienestar, de fitness, todo el mundo estuvo compartiendo salud mental en cuarentena y ahora es cómo nos preparamos para lo que viene y lo que ya llegó para algunas personas. Nosotros, pues no sé si los que nos están viendo saben que algunos de nosotros ya estamos viendo algunos pacientes de presencial, entonces empiezan a mover muchas cosas. Principalmente creo que tanto en la literatura como con los pacientes me he encontrado con dos grandes categorías de personas frente a la situación del post-confinamiento, ¿no? Empecemos pues, diciendo que vamos a entender confinamiento por todo lo que pase por 51 días de estar guardados, que creo que todos ya pasamos por ahí hace rato. Entonces, pues todos entramos en esa categoría y la idea un poco es ahora que salimos y ahora que vamos a salir, pues, ¿qué esperar? Y estas dos categorías son las personas que están súper emocionadas, que no podían esperar por salir, las que ya tienen bolso, en una mano tienen el alcohol, en la otra el tapabocas, están listísimas, como incluso como si me mandan a rumbear con tapabocas lo hago, como esa gente que está muy ávida de que salgamos ya. Y por otro lado está el extremo de los más cuidadosos, ¿no? De los que dicen, no, incluso si sueltan la cuarentena, yo todavía no quiero salir, me puedo contaminar, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con la salud, con el contacto, con los negocios, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, pues creo que esos son los dos grandes, por ejemplo, los que no quieren salir, ¿no? Creo que también están esos dentro de los cuidadosos. Yo también incluiría los que no quieren salir porque la cuarentena se les volvió pues una delicia. Incluso, yo no sé a mis compañeros, a mis colegas, pero a mí me pasó en un punto que me acomodé mucho a la casa. Estar en la casa es una delicia y la posibilidad de volver a salir, por más que uno necesite como reactivar económicamente, hacer muchas cosas, salir es incómodo a veces, ¿sí? Puede ser incómodo. Entonces, creo que esas son las dos grandes categorías que a mí me hicieron pensar en este tema. Como decía Margarita, he estado generando algún contenido que lo pueden ver en nuestras redes sociales y pronto pues verán el artículo en nuestra página, en el blog, como de esta situación. Pero pues eso queremos hablar. La idea es saber pues cómo están ustedes, cómo estamos llevando todo y qué esperamos y qué es de alerta para cuando digamos, esto no me está dando tan, no está siendo tan manejable como esperaría que lo fuera. Y Perdón, Stephanie, tú... Ujú. los interrumpo un segundito para que tengamos en mente de aquí en adelante ya dos temas que nos han mencionado, es los adultos mayores que todavía no pueden salir y quienes llevan más de 60 días en confinamiento, que el miedo a salir es cada vez peor. Ujú. Entonces, no sé si lo podemos tener en mente cuando desarrollemos el tema. Margarita, y tú Claro. pues mencionas algo con respecto a estas preguntas que quería yo señalar con respecto a esa introducción que hace Stephanie, que me parece muy interesante y incluso lo vi en esta semana en las sesiones que he podido realizar, porque evidentemente hay una separación importante entre las personas que están con muchas ganas de salir, de regresar a su vida cotidiana, que están extrañándola mucho, pero también está ese segundo grupo de las personas que tal vez no tienen tantas ganas de salir aún y no se sienten tan seguras al respecto. Y como les comentaba, en estos días tuve la oportunidad de tocar de manera superficial el tema en medio de una de las sesiones y esta persona me expresaba su inquietud al respecto de qué iba a pasar cuando saliera de la cuarentena y aún más esta persona expresaba que se sentiría segura saliendo de su casa nuevamente en el momento en el que hubiera una vacuna.
que tal vez es lo que muchos los medios nos han vendido, que el momento seguro para salir es cuando ya haya una vacuna, un tratamiento probado y demás. Y pues seguramente en términos generales no tenemos tanto conocimiento al respecto de cuánto se demora en desarrollarse una vacuna. Aún más del tener en cuenta que la mayoría de los rinovirus y de los coronavirus que generan las gripas comunes pues estacionales que hemos pasado todos alguna vez en la vida, pues no tienen vacunas porque son virus que mutan muy rápidamente. Entonces también es importante que empecemos a tener en la cabeza que si bien hay una probabilidad grande de trabajar sobre un tratamiento y una vacuna, pues también hay que empezar a acostumbrarnos a una nueva normalidad, que creo que es un término del que ya todos estamos un poco saturados porque lo hemos escuchado un montón, pero está también esa posibilidad y esa necesidad de vivir en cierta medida con la incertidumbre que pueda generar la posibilidad del contagio o la posibilidad de tener que recuperar la vida cotidiana bajo unas normas pues, de asepsia y demás, pero sin que haya una vacuna establecida y demás. Porque, seamos honestos, yo creo que ni siquiera las economías de los países más grandes del mundo están preparadas para que nos quedemos todos encerrados, juiciositos en casa, 6 meses enteros mientras se desarrolla una vacuna. Y es parte eso de lo que genera el miedo, justamente de lo que mencionaba Estefanía hace un rato, de ese segundo grupo de personas y que se acrecenta, como mencionabas Margarita, dentro de las preguntas o de los temas que planteaban en el chat, se acrecenta con el pasar de los días, ¿no? Como que nos vamos acostumbrando no solo a que la casa es chévere, es más cómoda, no me tengo que aguantar el transporte público, de pronto me levanto un poquito más tarde, que era algo de lo que planteaba Stephanie, sino también esa posibilidad de la casa es el lugar seguro, la casa es el lugar donde estoy 0% expuesto al contagio, y pues hago un poco las comillas porque pues, creo que hablaremos un poco de eso más adelante, pero pues tampoco podemos garantizar al 100%, y también es empezar a acostumbrarnos a la posibilidad de la incertidumbre y soltar un poco también el control en estas circunstancias puntuales. Claro, y acá lo importante mencionar es que, bueno, no sabemos, nos estamos nosotros igual anticipando a lo que pueda estar pasando para las personas y cómo se van a ir comportando en la medida que van saliendo, ¿no? Porque esto es paulatinamente, progresivamente, entonces primero sale un grupo, luego sale otro y así sucesivamente, ¿no? Y desde ahí, pues también van cambiando las necesidades de las personas que van saliendo. Pensemos en principio, por ejemplo, las primeras personas que salen es de toda la comunidad de construcción, ¿sí? Entonces fueron los primeros que salen a exponerse a estas situaciones de cuarentena, donde todos los demás veníamos confinados, ellos empiezan a exponer y desde ahí obviamente ellos empiezan a vivir o a tener unas vivencias específicas sobre, bueno, cómo llevar estas situaciones. Fíjense que desde ahí ya se han implementado unas estrategias de bioseguridad en las cuales les permitían a las personas saber, bueno, si tienen fiebre, si no tienen fiebre, cómo los van a manifestar y demás. Sí, digamos que vienen haciéndose unas estructuras también un poco para cuidado personal, pero también para darle tranquilidad a las personas que salen, como que entender que de cierta manera hay formas de evitar que esas salidas que tengamos por X o Y razón nos vayan a afectar directamente. Si generamos los cuidados específicos, y creo que pues eso ya lo vamos a hablar más adelante, porque aquí lo que estamos haciendo es como los dos polos, ¿no? Como un poco hablando de las personas que se están cuidando por el tema del confinamiento, pero también está el otro extremo y son las personas que incluso ya están saliendo y ya se sienten incluso más frescas, más tranquilas y dicen, no sé, ¿será que sigo usando el tapabocas? ¿Será que tiene sentido? Porque se están dando cuenta que en el transcurso de los días, pues como no se han contagiado, parece que todo está muy normal, pues dicen, bueno, ¿será que es realmente necesario utilizar estas medidas de protección? Y bueno, digamos que lo que vamos a hacer aquí al finalizar, espero que lo vayamos manejando desde ahí, un poco es darle como una normalidad, ¿no? Como intentar darle un equilibrio a esas dos posiciones o versiones que pueden estarse generando en las personas. Y eso que dices, Angélica, me parece súper importante porque un punto del que necesitamos partir como sociedad, como ciudad además, bueno, si nos están viendo desde otros lugares también como grupo social, es el hecho de hay una realidad y hay una realidad que no podemos desconocer, que es la pandemia. Hay posturas encontradas y ahí podríamos hacer incluso todo un debate, o sea, una semana de debate sobre si hay que cuidarse, si el cuidado es impuesto, debe ser impuesto por el gobierno o debe ser elección personal.
sea lo que sea, la realidad que nos plantea el marco de realidad en el que estamos en este momento, se trata de, pues hay una enfermedad que podemos o no contraer. Y dentro de poderla o no contraer, podemos o no enfermar. Y dentro de ese poder enfermar, podemos o no estar graves. Entonces también es muy importante qué tanto nos vamos a arriesgar a eso y desde esa postura, partir de ese punto medio que menciona Angélica, me parece muy chévere porque creo que el punto medio es cómo podemos empezar a solucionar las diferentes necesidades que empezamos a tener sociales, de aire, de actividad física, laborales, mientras nos seguimos cuidando. ¿Sí? Y es como no caer, creería que en ninguno de los polos, ni salgo y me dejo llevar por la idea de ya todo el mundo está saliendo, yo he visto gente sin tapabocas, no pasa nada, ¿no? Incluso yo debo confesar que a mí me pasó cuando empecé a salir algunos días al consultorio, yo llegaba al consultorio y decía, bueno, me preguntaba qué tan necesario es el tapabocas, ¿no? Pero por si las moscas prefiero usarlo, ¿no? En mi caso. Stephanie, y perdón, te interrumpo ahí un segundo porque me parece muy interesante poner un ejemplo cortico para que también lo tengamos en cuenta. Tú hablas de una situación muy personal, pero fíjate qué pasó en países como España con confinamientos bastante estrictos que fueron muy prolongados por todo el tema de la cantidad de adultos mayores que hay allí y pues la afectación tan grande que hubo del virus. Pero básicamente, y perdón que lo ponga en estos términos de pronto un poco muy coloquiales, pero quitan la cuarentena o flexibilizan las normas y la gente es como si estuviera detrás de la puerta esperando a que les dieran la posibilidad de salir, abren y salen corriendo a las playas, a los parques, a las canchas, y esto ya se volvió un poco, pues en cierta medida, un caos, justamente por eso que estás planteando, Stephanie, es el volver a recuperar todo eso que habíamos perdido en cierta medida, y además me encuentro con un montón de gente en la calle tranquila, disfrutando de las playas, más ahora en España que están en verano, qué rico salir a la playa y demás. Entonces, pues nadie va a querer irse a la playa con tapabocas. Sí, y creo que eso nos lleva a abordar y a cuestionarnos un tema a nivel individual, y es el tema de cómo manejamos nosotros la impulsividad y las recompensas a corto y largo plazo. ¿Sí? A corto plazo, qué delicia ir a los restaurantes, qué delicia, incluso pues ahorita no hay muchos porque hay que ser real, hay que hablar realmente, y hay algunos abiertos ahí medio informal y legalmente, pero o me voy al restaurante o me voy a hacer una fiesta con mis amigos, por ejemplo, y esas cosas nos va a dar mucha satisfacción a corto plazo, ¿sí? Nos va a dar muchísima satisfacción a corto plazo, pero tenemos que tener en cuenta que corremos con el riesgo también de que si hacemos parte también del, es como contribuir a que la curva siga subiendo y siga subiendo y siga subiendo, esto se va a demorar más, ¿no? Entonces también cuestionarnos en esas ganas que tenemos de salir, para ese grupo que ya quiere salir, en esas ganas que tiene para salir, cómo puede negociar consigo mismo para alcanzar esas necesidades. Entonces, digamos, a mí me hace falta el sol, entonces de repente yo puedo tomar la decisión de irme al parque, mirar que no haya nadie, o si hay alguien está muy lejos, voy cubierto, voy con mi tapabocas, recibo el sol, o sea, no me quedo tampoco reprimiendo mi necesidad de sol, de vitamina D, de aire puro, de caminar, sino que soy capaz de salir y siguiendo cuidándome, ¿no? Como todavía cuidándome y cuidando a los otros. Creo que ese es un tema muy importante, por ejemplo, para los adultos mayores de 60, que era uno de los temas que estaba ahí en la mesa, y es tanto ellos como los niños, como todos nosotros, cómo podemos hacer lo mejor que podamos dentro de lo que se ha flexibilizado, ¿sí? Como no caer en ese punto que dice Pablo, ¿sí? Entonces se empiezan a flexibilizar algunas cosas y todos salimos. Hacernos la pregunta, ¿queremos que nos devuelvan a cuarentena? Yo personalmente pues no creo, y creo que para las personas que ha sido muy duro estar encerrados tanto tiempo, volver a cuarentena es lo último que quieren, ¿no? Volver a una posibilidad donde el gobierno mande a guardar todo, las personas que están teniendo negocios, que les está tocando cerrar o disminuir los ingresos de su negocio, creo que es lo último que quieren, pero también creo que no es sano, ya hablando desde la perspectiva psicológica, tampoco es sano que descuidemos nuestra salud mental y nuestras diferentes áreas de ajuste,
por seguir las normas estrictamente. Entonces, un poquito buscar mucha información, informarnos mucho y trabajar con lo que ya sabemos, la distancia. Entonces, si yo extraño a mis amigos porque necesito ver a mis amigos porque es una necesidad relacional básica del ser humano, ¿cómo me puedo reunir con mis amigos con distancias seguras? ¿Sí? Entonces, de pronto no nos vamos a reunir 10 en una casa, 15 en una casa, ¿sí? O si nos reunimos, si es una carta de estudio muy pequeño, no nos vamos a sentar todos al lado del otro y vamos a entrar y no nos vamos a lavar las manos, sino cómo empezamos a integrar todas esas cosas de autocuidado mientras vamos reactivando también nuestros propios temas de cuidado mental, ¿no? Socializar, hacer ejercicio, ir a las citas médicas, irnos reactivando por ahí. No me acuerdo cuál era el segundo tema, Margarita, que estaba por ahí en la mesa. Lo de adultos mayores y el otro era, ya te digo. Bueno, el miedo a salir. Los que llevamos una pregunta de Paola Palacios, más de 60 días encerrada y el miedo a salir es cada día peor. Ay, es un tema muy interesante. Por ahí hicimos una fichita de una cosa que estamos llamando el síndrome de la cabaña, pues, que se llama así hace un par de años ya, y hay un poquito de discusión mediática sobre el nombre del síndrome de la cabaña y cómo así, no es un síndrome, eso no existe, eso no le pasa a nadie, ¿no? Creo que es muy importante entender que cuando hablamos de síndrome estamos hablando no necesariamente de una enfermedad, sino de algo normal, que simplemente son cosas que se juntan y empiezan a pasar junticas. Como por ejemplo, el miedo a salir. El miedo a salir ahorita es absolutamente normal. Es absolutamente normal tú tener miedo a salir. Si estás viendo las noticias, te dicen que te vas a morir, que todos nos vamos a morir, que todos nos vamos a contagiar. Desde el que salga sin ningún tipo de miedo también está como opacando o silenciando esa voz de miedo en su cabeza, pero creo que el miedo es muy normal y ahí lo que yo recomendaría es miremos para qué necesitamos salir, ¿no? Y ahí el punto es el miedo que nos va a impedir. El miedo es normal, pero si necesitamos salir y lo podemos hacer cuidándonos, pero el miedo es lo que no nos deja, ahí es donde hay una señal de alarma. ¿Sí? Si yo necesito ir, por ejemplo, a hacer las compras, no tengo mercado, pero por físico miedo no salgo, ahí hay una señal de alarma. Pero en cambio, podemos ir, ¿cómo podemos trabajar con ese miedo? Exponiéndonos poco a poco, es decir, si tengo miedo de salir a mi portería, guardadito con tapabocas y todo, pero ir saliendo, ir de a poquitos exponiéndonos e informándonos muchísimo de qué nos va a mantener seguros. La cuarentena, recordemos que la cuarentena no se planteó porque sea una cura, sino simplemente para disminuir la velocidad en que nos vamos a contagiar. ¿Sí? Entonces, no le tengamos miedo tampoco a salir si salimos protegidos. Esa sería mi postura, no sé qué opinan mis colegas. Digamos que desde ahí es importante tener en cuenta que estos miedos que vamos a sentir, miedos, ansiedades, sensaciones de tristeza, angustia, inseguridades, todo el tema del contacto físico, son cosas que van a pasar. Claramente la primera vez que salgas y te expongas, todos estos miedos y angustias van a estar presentes. Y desde ahí lo que va a pasar es que la mayoría de las personas lo que le va a ocurrir es que termina siendo un miedo y una angustia transitoria, es decir, llega un momento en donde esta situación se normaliza. Como buenos seres humanos nos aprendemos a adaptar y nos vamos a adaptar en un momento determinado y a pesar de que esta es, digamos, el estar en cuarentena o el aislamiento preventivo fue nuestra primera cambio a esa rutina y nos hemos adaptado y acentuado y sentir, como dice Pablo, en un espacio seguro, claramente va a llegar el momento en que vamos a volver a salir y vuelve a esa situación a adaptarse nuevamente a nosotros y finalmente todos esos miedos van a ir pasando, ¿sí? La idea, como dice Estefanía, es afrontarlo finalmente. Lo importante en este caso es permitírtelo, obviamente no exageradamente, sino paulatinamente y desde ahí con lo que te vayas pudiendo permitir y te vas a dar cuenta que con el tiempo el miedo va a ser mucho más fácil de llevar y te vas a dar cuenta que, claro,
hay que cuidarnos, hay que estar lo más seguros posibles, pero también podemos empezar a interactuar de una manera distinta con nosotros, ¿no? Porque eso es algo que también ha cambiado. El hecho de que seamos humanos y que de hecho el contacto es primordial para nosotros, y acá digamos que nos están diciendo, bueno, chévere el tema del contacto, pero por favor, exacto, por favor, distancia, por favor, manéjenlo de cierta manera diferente. Vamos a ver eso cómo va a cambiar nuestro comportamiento, que es un poco lo que venimos diciendo, bueno, ¿qué va a pasar después de esta cuarentena? Y es que también el tema de la interacción social puede ser algo que incluso o se ve afectado o modificado, ¿no? Entonces, afectado en el sentido de que de pronto yo pueda sentir que ya no puedo mostrar a la otra persona mis sentimientos, mis emociones a partir del contacto, pero también puede ser una forma de modificar y buscar otras estrategias, ¿no? Fíjense que dentro de estos parámetros ya no se establece que la mano, sino el codo. Entonces, también puedo generar contacto, pero de una manera más segura, ¿no? Entonces, también es mirar cómo vamos a manejarnos en ese sistema. Lo otro es que también, aparte de ser emocionales, somos seres que estamos en una economía, ¿eh? Y algo que también preocupa, por ejemplo, actualmente, es el tema de todas las personas que se están quedando sin trabajo, ¿sí? No sé si han tenido la posibilidad, por ejemplo, de ver las noticias, lo alarmante que ha sido el tema del desempleo. Y eso es algo que también a muchas personas está afectando la salud mental, porque es que estamos todos susceptibles a ello. O sea, la salud mental es susceptible a todo, ¿sí? Al tema emocional, al tema del contacto, al tema de la economía, al tema del hogar. Todo, absolutamente todo termina afectándose digamos, estas situaciones terminan afectando la salud mental. Y desde ahí también nos toca plantear, bueno, ¿y la economía qué? ¿Sí? Como se está planteando la economía ahorita y todos los establecimientos que se están cerrando, todos los empleos que se están perdiendo, bueno, ¿qué va a pasar con las conductas de estas personas? ¿Qué es lo que van a empezar a priorizar? ¿Sí? Entonces, fíjense que desde ahí hay muchos frentes para desarrollar esta temática y mirar eso cómo termina repercutiendo en nosotros. Angélica y Stephanie mencionan y remarcan mucho ese término que me parece súper importante que lo tomemos como base también de todo lo que estamos hablando en este momento, y es el miedo. Y aún más, Angélica precisa el tema del miedo en los seres humanos, en nosotros como raza específicamente. Y el miedo en los seres humanos es bien particular porque en otras especies deriva de podríamos decirlo, de un elemento tangible en el ambiente, lo del riesgo que ya estoy viendo, que ya estoy percibiendo con mis sentidos que está ahí. El león no se preocupa por qué va a cazar mañana. La cebra no se angustia por si será que en ese charco de allá hay alguna especie de depredador. Ellos responden muy automáticamente a la situación puntual de riesgo. Nosotros los seres humanos, con todo el aparato cognitivo que hay detrás de nuestra conducta también, pues tenemos la posibilidad de anticiparnos basados en el pensamiento a lo que va a pasar. Y retomo un poco uno de los temas que nos planteaban desde el chat, del tema de llevo 60 días en confinamiento y esto se alarga y cada día me siento peor, pero pensemos qué papel tiene ahí en el crecimiento de ese miedo justamente los pensamientos que tenemos al respecto. Capaz y estas personas que están experimentando ese incremento frente al miedo ante la situación de salir a la calle o de continuar en confinamiento, si se ponen a revisar un poco cómo ha sido su cotidianidad últimamente, van a encontrar que han dedicado una buena parte de su tiempo a pensar en cosas como el qué tal si pasa X o Y cosa, a futuro qué podría ocurrir, y esa anticipación es lo que finalmente termina generándonos estos estados de malestar emocional tan intensos. Entonces también es cuestión de, bueno, en cierta medida, y sé que es complejo por factores como lo que estaba mencionando hace un momento Angélica, de la economía y demás. Claro, tenemos que estar preparados y buscar planes de contingencia al respecto, pero sí vale la pena que podamos buscar espacios para vivir el momento presente, anclarnos a la situación presente y no estar anticipando tanto. De hecho, quiero dejar un poco una pregunta sobre la mesa alrededor de por qué angustiarnos por el momento de salir a las calles y demás, si es que todavía no sabemos cuándo se va a acabar la cuarentena. Esto seguramente se va a seguir prolongando un montón. Y seguramente ese tiempo que estoy gastando hoy en preocuparme al respecto se está convirtiendo en gastar este día en sentirme mal, sin saber si esa posibilidad de salir o no salir a las calles va a llegar mañana, pasado mañana, en un mes. Y la vida está llena de un montón de incertidumbres. Esta es solo una incertidumbre más que le metemos a la vida y necesitamos empezar a estar preparados para
vivir con esa incertidumbre. Eso responde un poco lo que nos decía Juan David. No sé si es más duro el encierro o la incertidumbre de qué va a pasar después. Entonces ahí la recomendación sería no nos anticipemos, tratemos en lo posible, que como decía Pablo, con nuestro aparato cognitivo es difícil no anticiparse, preocuparse, como viven otras especies, sin pensar en el mañana, después, futuro, pero tratemos de vivir el hoy. Con las tranquilidades y las certidumbres que tenemos, tratemos de vivirlo en el hoy. María Isabel nos preguntaba qué tipo de trastornos se pueden desarrollar con el encierro. Stephanie ya nos mencionaba uno, el síndrome de la cabaña. No sé si otra de la información que nos compartió Stephanie, que es agorafobia, también puede surgir a partir de esta situación de encierro. Sí, creería, antes de responder esta pregunta, ya voy para allá, creería que en esto, para cerrar un poco el tema de vivir el presente y con el tema de tips, de que se vayan ya con cositas para aplicar, es un poco el elemento que creo que siempre, y Pablo lo mencionaba en alguna de los vivos que hicimos anteriormente, y es una de las maneras donde detenemos dejarnos llevar por la incertidumbre, es preguntarnos, ¿puedo hacer algo al respecto en este momento, sí o no? Si sí, lo hago, si no, no vale la pena en ese momento pensarlo y ponerme a angustiar sobre algo que no controlo, que no puedo controlar ni incluir en ese momento. Y en segunda medida, el tema de la mejor manera de anclarnos al momento presente es por medio de nuestros sentidos, de nuestros órganos sensoriales. Es lo que más rápidamente nos va a llevar al presente. Los órganos sensoriales solo pueden percibir lo que está en el momento presente. Entonces, hacer pequeños ejercicios e irnos entrenando poco a poco de qué escucho, qué veo, qué saboreo, qué huelo, qué siento con mi piel, empezar a entrenarnos un poquito en esa medida, buscando siempre dar respuestas como descripciones objetivas, sin juicios. Ese tipo de ejercicios nos pueden ayudar un montón para cuando estamos viendo, no puedo hacer nada con lo que tengo enfrente, entonces, ¿cómo me anclo aquí y a la hora? Los 5 sentidos son el atajo ideal. Quería cerrar ahí con eso, con esos tips. Y en términos de los trastornos que se pueden desarrollar ahorita en el encierro son todos, o sea, digamos que nosotros hicimos algunas piezas con respecto a el síndrome de la cabaña. Me gustaría aclarar que es un nombre que le hemos dado desde la psicología a un cúmulo de situaciones, pero no necesariamente es malo. Creería y me atrevería a decir que la mayoría de personas vamos a pasar por el síndrome de la cabaña, que es exactamente lo que Angélica estaba describiendo hace un rato. Vamos a tener preocupaciones, temor de tocar a las personas, temor de salir de la casa. Voy caminando por la acera y veo a una persona acercarse y digo, ¿será que me paso de calle o será que sigo caminando, ¿no? ¿A cuánta distancia puedo pasar? Síndrome de la cabaña se refiere a eso, a los temores normales que aparecen a partir de un confinamiento. Es algo que ya hemos visto en confinamientos de cárceles, es algo que ya hemos visto en confinamientos de otras pandemias, otras enfermedades que hemos tenido más localizadas a nivel, no sé, global, de país o zonal o cosas así. Entonces eso es normal, pero a nivel de trastornos a los que hay que ponerle atención es el tema de todo lo que es del lado de las ansiedades, es decir, y ya haremos un vivo profundizando la ansiedad, pero rápidamente todo lo que se refiere a todo ese miedo y esa angustia que nos da sobre el futuro incierto y que usualmente nos encontramos pensando en ese futuro incierto de manera absolutamente catastrófica, ¿no? Uno cuando está ansioso no piensa, ay, de pronto quitan la cuarentena mañana y nos van a dar un bono a todos. No, uno cuando está ansioso piensa los peores escenarios posibles, es nuestro cerebro haciendo un poquito su trabajo, entonces todo lo que se desprenda de ansiedad se puede desarrollar en este momento. Trastorno de ansiedad generalizada, la agorafobia que mencionaba Margarita ahorita, la conocemos muy comúnmente como la incapacidad de salir de la casa por miedo, pero es la agorafobia también, digamos que en su definición habla de una cantidad de miedos de estar en un lugar donde no te sientas seguro. Entonces no es solo el miedo de salir de la casa, yo puedo salir de la casa, pero de repente me da miedo ir al supermercado,
porque entonces, ¿qué pasa si a mí en el supermercado me da un ataque de pánico? ¿Qué pasa si en el supermercado me dan náuseas y me vomito? ¿Cómo me voy a ir a la casa? Todo el mundo me va a ver, ¿no? Un poquito entre miedo y vergüenza. ¿Qué pasa si cojo Transmilenio y me desmayo? Porque qué susto, ¿no? Ese tipo de cosas como la agorafobia se podrían desarrollar ahorita, somos muy susceptibles. Creo que un trastorno de la rama de las ansiedades que ahorita estamos en riesgo de contraer y que es un tema que hay que mirar con lupa, con mucho cuidado, es el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Especialmente con los temas de limpieza. Antes un paciente hubiera llegado, no sé, a sesión y un paciente consultaría en psicología porque diría, es que tengo que salir a la calle con tapabocas, me tengo que lavar las manos cada 2 horas, además tengo que lavar cada elemento que compro en el mercado, eso es un trastorno obsesivo que diríamos del libro, ¿no? Pero ahora es nuestro normal. Entonces creería que en línea, pues, todos los trastornos de ansiedad, todos los trastornos depresivos también se podrían desarrollar. Creo que el elemento, por lo menos con los de ansiedad, a identificar como una bandera roja es el punto de si ese miedo, uno, se me está saliendo de control y si yo, digamos, llega al mercado, llego con el mercado a la casa, me lavo las manos y en ese momento me entra una llamada. Si yo en ese momento siento un miedo incontrolable porque tengo que lavar el mercado en ese instante, de esta manera, con esta forma, tantas veces, podríamos estar diciendo que hay algo que se puede mirar, ¿no? Creo que esas son las banderitas que yo pondría. Algo importante también a detectar ahí sería el tema del estrés crónico, por ejemplo, es algo que también podría generarse, todo el tiempo estar en anticipación constante pensando que algo nos va a pasar, todo lo que es el estrés postraumático. Entonces, para las personas, por ejemplo, que la cuarentena pudo haber sido algo vivido como algo muy intenso, muy difícil, también se pueden generar secuelas después, ¿sí? A muchas personas incluso en el momento no lo viven porque están estresados con el trabajo. Piensen en los médicos, por ejemplo. Los médicos en este momento están con muchísimo trabajo, tienen demasiada carga laboral y tienen en otras cosas que pensar. Su cerebro solamente va a estar centrado en una cosa puntual y es en salvar vidas. Pero piensen cuando esto pase y cuando que ya la situación se vaya mejorando, ¿qué va a pasar? Pues los síntomas van a empezar a aparecer. Puede que en nosotros o en algunos de nosotros no pase de manera inmediata y tome un tiempito para que aparezcan, y sí es importante estar alertas porque puede que aparezcan mucho más adelante. Lo otro son las sintomatologías. Entonces salí y me empezó a dar dolor de garganta. No, mira, tengo dolor de garganta, siento que me va a dar, sí, también es importante eso. Exactamente, el tema de sentir los síntomas es algo muy recurrente y que sí he visto en muchos pacientes que, por ejemplo, dicen, no, mira, salí y ya tengo dolor de garganta, ¿será que me enfermé? ¿Será que me pasó? Eso también puede generar que con el tiempo también se desencadenen temas asociados con la ansiedad. Yo creo, y para complementar un poco la respuesta de Angélica y de Stephanie, yo pienso que la paleta de colores de la ansiedad es bastante amplia y ahí hay bastante donde escoger. Puntualizar tanto como trastornos, creo que ya Stephanie dio unos elementos muy puntuales que son muy apropiados. Angélica menciona otros tantos que también van muy al lugar, pero en términos generales pienso que la base de todo esto es esa afectación en términos del estado de ánimo, por un lado, por el lado de la preocupación, y por el otro, que también lo menciona Stephanie hace un momento, por la baja motivación, la tristeza, esos periodos en los que nos sentimos con poca energía. Más allá de un diagnóstico, y estoy completamente de acuerdo con Stephanie, aquí nos encontramos con un reto importante alrededor justamente de poner esa etiqueta diagnóstica en casos como, por ejemplo, el tema del trastorno obsesivo compulsivo. Creo que para todos es muy claro, psicólogos y no psicólogos, la definición del trastorno obsesivo compulsivo, porque es que hasta lo hemos visto en un montón de películas y ya solemos identificar ciertas cosas, más aún por el lado de la higiene, que ya catalogamos dentro del trastorno obsesivo compulsivo. La cosa es que hoy en día es normal que yo me lave con frecuencia las manos, es normal que yo decida mantener distancia física, que decida no tocar ciertos elementos en la calle, que decida utilizar el tapabocas. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una persona que está tomando medidas de cuidado en ese sentido para evitar el contagio con el virus y una persona que capaz y ya está empezando a desarrollar este tipo de síntomas? Y la clave Pablo, básicamente está en... Perdóname, te interrumpo, guarda tu idea porque me estás tocando un punto
de una pregunta que nos hace María Alejandra, es cómo identificar que estoy tomando medidas necesarias y cómo identificar que estoy exagerando. Entonces, me gustaría ahí hacer la pausa para responderle a ella con eso que vas a decir a continuación. Y la pregunta es súper pertinente, justamente por eso que les estoy mencionando. El problema no es que yo me lave las manos 3 o 4 veces en un periodo de 2 horas. El problema no es que yo salga a la calle con mi tarrito antibacterial y me lo eche cada vez que toco algo. El problema está en qué nivel de angustia me está generando la situación. Si yo me echo el antibacterial porque estoy sintiendo demasiada angustia, presión en el pecho, ideas recurrentes y que me están atormentando un montón, y yo me echo el antibacterial para disminuir esa activación fisiológica, para disminuir esos pensamientos recurrentes, obsesivos y catastróficos que estoy teniendo, ahí tengo un problema. Si yo me echo el antibacterial con toda la tranquilidad del caso, simplemente porque reconozco el uso del antibacterial como una medida de autocuidado, ya eso es un tema distinto. Y ahí no podemos hablar de una dificultad puntual. Entonces creo que esa es la distinción que tenemos que hacer. Y me devuelvo un poco a algo que mencionaba antes. La clave está en los pensamientos puntuales que estoy teniendo al respecto, en qué tan difíciles de manejar se están convirtiendo los pensamientos que tengo alrededor, no solamente de qué va a pasar después de la cuarentena, sino de qué va a pasar si no me aplico el antibacterial. O doy un ejemplo, cosas muy típicas que están pasando en este momento y que pueden pues también tener mucha relación con este tema del trastorno obsesivo compulsivo que tocaba Stephanie hace un rato. Si yo salgo a la calle y me echo el antibacterial porque tengo el pensamiento ahí pegado en la cabeza de que si no utilizo el antibacterial voy a regresar a la casa y voy a contagiar a mis padres y se van a morir, ojo, ahí podemos estar teniendo señales de que está pasando algo pues que no es tan normal. Otra cosa es que yo me eche el antibacterial por cuidado propio y por cuidado de ellos, porque reconozco mi responsabilidad en la situación sin necesidad de la angustia que puede generar el pensamiento intrusivo o el sesgo cognitivo, por decirlo de alguna manera. Sí, eso que menciona Pablo me parece muy importante en la línea de los trastornos, porque tendemos a pensar, y ahorita es más vigente que nunca, entender el TOC o el trastorno obsesivo compulsivo como solo de limpieza, como solo esas cositas de limpieza, pero también hay una cantidad de manifestaciones del trastorno obsesivo compulsivo relacionado con pensamientos, relacionado con cosas, imágenes, pensamientos que yo tengo que repetir en mi cabeza para reducir ese malestar, para sentirme bien. Entonces, cuando sentimos que necesitamos hacer o pensar o decir algo para reducir ese malestar, podríamos estar hablando de que hay algo que observar ahí, y es muy importante tenerlo en cuenta a la luz de tanta pues, ansiedad que podemos empezar a sentir en estos momentos. Ok. Aunque creo que se nos salió un poquito del tema de hoy, pero hay preguntas asociadas con el manejo con los niños. ¿Cómo tratar el tema de la pandemia con los niños? Tratando de no, o sea, ser muy honestos, ser muy transparentes, procurando no transmitir el miedo de los adultos. ¿O qué efectos puede tener la pandemia, por ejemplo, en el aprendizaje? Los niños pueden mostrar retroceso. Los niños en los primeros años, de 1 a 5, nos pregunta Tatiana, ¿cómo manejar eso? ¿Cómo manejar la información que se les da a los niños? ¿Cómo manejar sus retrocesos, no solo en términos de aprendizaje, sino en su desarrollo en general? Yo quiero decir un par de cosas muy puntuales y luego pues darle la palabra un poco a Stephanie, que pienso que puede contestar como con mucha más claridad y a mucho más detalle la pregunta, pero pienso que hay 2 cosas importantes por mencionar ahí. Uno, pensemos que los niños responden mucho a la emoción del adulto. Entonces, de entrada, lo primero sería mirar un poco hacia nosotros mismos y observar la emoción que nosotros mismos estamos teniendo en la situación. Y 2, y aquí retomo un poco una expresión que he utilizado en otras oportunidades, Stephanie, que me parece pues que aplica en muchos sentidos, y es las conversaciones honestas y abiertas, porque hay muchos temas como, y por poner algunos ejemplos, el consumo de drogas, la sexualidad, el suicidio, la muerte de un familiar, que comúnmente se nos convierten en el coco en la casa y decimos, no, esto no lo podemos tocar con los niños, y no, cuidado porque ellos se van a angustiar, o los vamos a inducir a eso, o los estamos acercando a que cometan errores con respecto a este tema. No,
La información empodera. Obviamente no vamos a explicarle igual a un niño de 5 años, a uno de 10, a uno de 15 o a un adulto de 20 o 22 años. Hay que buscar la manera correcta de hacerlo con cada rango de edad, pero pues de que hay que hacerlo. No podemos hacernos un poco los de la vista gorda que porque son niños, no, ellos no están entendiendo, para que los vamos a preocupar con cosas de adultos. Ellos también están viviendo el confinamiento, ellos también perdieron el contacto social en sus colegios, ellos también perdieron la oportunidad de salir a los parques, de jugar, de hacer actividad física. Entonces, pues, ¿por qué no explicarles? Antes de darle el espacio a Stephanie, que seguramente ella es la que va a dar la información bien grande. Ya me lo pusieron. Vamos, tú vas a hacer el tan. Entonces, no, quiero decir algo muy, muy puntual y es que entiendo perfectamente tu preocupación y a partir de ahí, sabes que me gustaría, si quieres al final, te voy a compartir un libro muy entretenido, muy bonito, donde le explican a los niños acerca del coronavirus. Se los explica, digamos, aterrizados a su edad y también dándoles a entender que es algo que está, ¿sí? Que está presente y que depende de nosotros cuidarnos, ¿sí? Es como el mensaje que finalmente da el librito. Entonces, al final, te voy a compartir puntualmente el libro. Es de una psicóloga egresada de la Universidad Javeriana. Entonces, te lo voy a compartir para que lo tengas a la mano. En cuanto al tema que está... bueno ponerlo ahí para todos, incluso para nosotros también. Si quieres, de ella, porque vimos un live, ¿cierto? Sí. Me compartes si quieres por WhatsApp y yo lo pongo de una vez en los comentarios. Vale, perfecto. Y antes de terminar, entonces lo que quería mencionar con respecto a los cambios de los niños es muy variable. Lo que yo he identificado es que hay nuevamente también muchas transiciones y diferencias, y concuerdo con Pablo que también mucho de estas transiciones y diferencias están muy dado a cómo lo percibe y lo transmite el adulto, ¿sí? Ese acompañamiento, cómo se está dando. Fíjate que, por ejemplo, acá los niños también están viviendo una nueva forma de adaptarse, donde las clases son virtuales, donde la interacción pues claramente se ha disminuido, y desde ahí yo he visto mucha variedad de niños en ese sentido y muchas definiciones diferentes sobre cómo han vivido la cuarentena. Hay niños que incluso se han sentido mejor con el tema de hacerlo virtual. Dicen, no tengo que levantarme temprano, no tengo que pensar en, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No, dicen, no me solo levanto. Niños. Sí, incluso los adultos, claramente, es tal cual. Y la explicación de los niños es muy bonita porque dicen, no me tengo que levantar temprano, llego a mi casa temprano, hago las tareas y tengo todo el día libre, tengo más tiempo libre que lo que tenía antes y tengo más tiempo para compartir con mi familia. Por ejemplo, he visto otros casos más adolescentes que empiezan a decir como, es que no tengo espacio para mí, he sentido que he perdido ese espacio personal. Y entonces fíjate que hay muchas formas de ver y de vivir este escenario. Ya si empiezan a identificar que hay un proceso como tú lo manifiestas, dices, no, mira, yo he visto que al contrario le ha afectado, bueno, tenemos que entrar a mirar qué es lo que se está afectando, por qué se está afectando, sí, un poco a profundizar en qué es lo que está cambiando o qué de pronto del sistema pudo haber afectado en que el niño no se sienta en las mejores condiciones para, ¿sí? Entonces desde ahí también es mirar qué podemos hacer nosotros, un poco como entenderlo, entender y dimensionar qué pasaba antes que no pasa ahora, ¿sí? ¿Qué pasó con nosotros, por ejemplo, como adultos que antes no hacíamos? Sí, de pronto sí le estamos transmitiendo preocupaciones, angustias, si de pronto el niño necesita un espacio para entender una dinámica más y no estamos tan dados a ver qué es lo que está sintiendo, lo que está percibiendo. Entonces desde ahí es como una inspección entre todos los integrantes de la familia para ver qué podemos nosotros, uno, entender de lo que está pasando y dos, qué soluciones podemos darle a ese tipo de manejos o situaciones en particulares. ¡Tarán! No, mentira. No, yo creo que en lo que están diciendo yo lo concretaría o lo aterrizaría un poquito en el término de con los niños. Creo que lo importante es diferenciar en nuestras cabezas como adultos dos cosas diferentes. Una, la información, y otra, la emocionalidad con la que transmitimos la información. ¿Sí? Muy importante, los niños, y hay que entender esto más que nunca, los niños, el cerebro de los niños es absolutamente plástico. Los niños van a recibir la realidad que les presentemos,
si les explicamos que hay un, no sé, un mal, ya veremos en este libro, tengo mucha curiosidad por verlo, si vemos ahí que explicamos que hay una enfermedad, que es un malo, que está en la calle, que se transmite cuando nos tocamos con personas que sabemos y no sabemos cómo se están cuidando y esto, les decimos cómo nos podemos cuidar para estar seguros. Es una información que como información ellos van a recibir, ok. Ya he visto varios niños, tanto directamente acá conmigo, que yo los tengo de pacientes, como hijos de pacientes que tengo a nivel individual, que ya lo normalizaron en su discurso, ¿no? Ellos dicen como, el coronavirus está afuera y yo, mira, lo estoy luchando, y llegan y me muestran como el tapabocas y todo esto, y ellos lo reciben. Y la emocionalidad con la que se lo transmitimos. Una cosa es transmitirle al niño como, mira, está pasando esto y así nos vamos a cuidar. Y otra cosa es estar con el niño en las comidas, en la sala, incluso si el niño no está directamente hablando con nosotros, pero de pronto entre adultos estar hablando como, mira cómo se subieron los muertos, está muriendo mucha gente y esto, y entonces ahora cómo nos podemos... Esa emocionalidad creo que es lo que tenemos que cuidar más al comunicarnos tanto con el niño como en casa entre adultos, cuando el niño está por ahí, porque esa emocionalidad es lo que él también va a absorber, porque recordemos que los niños son esponjas. Por otro lado, y creo que esto aplica, bueno, creo que lo he mencionado ya en varios vivos, y es, los niños tienen unas características especiales que nos hacen que ajustemos los tipos de comunicaciones a hablar con ellos. Sin embargo, tienen cosas que comparten con nosotros los adultos como seres humanos. Ellos también son un ser individual. Y en ese orden de ideas también están pasando por un proceso emocional dentro de la cuarentena y dentro de la cuarentena. Todos los ejemplos que daba Angélica ahorita, ¿no? Entonces, preocupémonos también por conocer, por preguntar a los niños cómo lo están viviendo, cómo es para ellos. De repente uno de adulto está preocupadísimo porque redujeron salarios, porque entonces cómo vamos a limpiar todo el mercado, asegurarnos que nadie se enferme, por el abuelito que está lejos, por una cantidad de cosas que nos podemos preocupar los adultos, pero de repente el niño no. Entonces se vale preguntarle al niño, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás viviendo eso? ¿Qué te gustaría hacer? Pregunta sencilla de esto, en ese sentido como conocernos y permitirnos a nosotros también a partir de ese conocimiento acompañar las emociones que van naciendo en ellos. Por otro lado, me parece muy interesante este tema de que los niños que están cómodos en casa, porque justo esta semana tuvimos una sesión sobre el tema, y es con los adolescentes particularmente o con los niños que vemos en casa, incluso con los niños que están viendo impactos negativos en sus procesos de aprendizaje, que los vemos que no están yendo tan rápido o que no, pues aceptémoslo un poquito y ya no nos alarmemos, sabemos qué va a pasar. Mientras los niños emocionalmente estén bien, pues ya veremos qué pasa cuando reactivemos las escuelas, cuando también entendamos que los jardines y los colegios se están terminando de ajustar a lo digital. Entonces, esto va a ser un tema compartido, no va a ser como, entonces la cuarentena de repente va a hacer que mi hijo, no sé, tenga un retraso cognitivo, tenga un retraso comportamental o algo así, sino pues entendamos que efectivamente va a haber, digamos que a nivel de notas, o sea, si me voy solo a las notas, puede haber un impacto, pero eso necesariamente no es una alarma, ¿sí? Como que creo que este no es el momento para alarmarnos, para, no sé, en estos días unos papás me decían como yo veo a mi hijo adolescente muy cómodo, entonces, ¿qué puedo hacer para que mi hijo no esté tan cómodo? Como que me asusta que se acomode tanto que después le dé miedo salir. Yo les decía, tomémoslo una cosa a la vez. Por ahora, permitámosle disfrutar esa comodidad desde una perspectiva de si le gusta leer, que lea, si le gusta ver, como estimularlos desde esa manera en casa, no angustiarnos tanto por las notas en este momento. Y cuando ya volvamos a salir, pues ya discutamos con el colegio qué herramientas, qué cosas hay para ponernos al día, cómo van a ajustar los planes de estudio. Y cuando Angélica estaba hablando, a mí me gustaría agregar ahí, y es el tema de en casa, veamos qué podemos hacer, pero también apoyémonos mucho del colegio. O sea, ahora más que nunca somos un equipo con el equipo docente. Somos un equipo integral. Apoyémonos. Oye, estoy viendo a mi hijo débil en esto. ¿Cómo lo puedo estimular en estas cosas? O cómo lo estás viendo tú. A veces de papás nos angustiamos mucho, pero entendamos que
en casa no vemos a los niños cuando están en el colegio, no vemos a qué ritmo aprenden, vemos en las tareas y vemos las notas, pero no los vemos en clase. Y ahora los estamos conociendo en clase. Entonces también, si tenemos dudas, preguntémosle al colegio, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tu aprendizaje? ¿Cómo ves tu atención? ¿Cómo ves tu memoria? Y apoyarnos un poquito como un equipo integral. A la vez pasada en el vivo de pareja hablábamos de que los papás están muy sobrecargados, pues porque toca trabajar en casa, mantener una vida de pareja buena, mantener una vida de familia buena y además ser ahora profesores de los hijos, y pues no necesariamente, ¿no? Recordemos que no están solos, que el colegio está virtual, pero sigue estando, entonces se vale hacer preguntas, se vale hacer consultas. Y por otro lado, creo que en estos chiquitines que de pronto las clases, y ahorita que estamos a puertas de vacaciones de colegio y de jardín, es muy importante que recordemos que los niños funcionan y su cerebro se desarrolla a partir de estimulación. ¿Qué es estimulación? Por supuesto que nuestra sociedad ha concentrado una gran cantidad de estimulación en el colegio, en las clases, en nuestra estructura académica, pero estimulación también son los juegos, también son los cuentos, también es leer con ellos. Entonces, como no simplemente dejarlos viendo televisión todo el día, de pronto un poquito más de flexibilidad, pero sí darles como jugar con ellos, hablar con ellos, y desde ahí vamos a ver que el impacto no va a ser tan grave para estos chicos tan chiquitos de 1 a 5, creo que estaban preguntando. Entonces, pues creo que no va a ser tan fuerte el impacto siempre y cuando los estemos estimulando de diferentes maneras. No nos tenemos que inventar una clase, pero sí damos con diferentes juegos o diferentes interacciones con ellos. Y Stephanie menciona dos cosas que me parecen pues muy interesantes y que quisiera que como que no las dejemos pasar en medio de todo lo que mencionó Stephanie, que pues todo es muy importante, pero hay dos puntos que me parecen súper relevantes y quiero retomar, como mencionaba hace un momento también Stephanie, el vivo de pareja que hicimos la semana pasada, que en esa oportunidad hablábamos de, en este momento estamos conociendo una nueva faceta o una faceta que tal vez no conocíamos de nuestra pareja por la cantidad de convivencia que tenemos ahora con nuestras parejas. Lo mismo está pasando con los niños. Es que pensemos la cantidad de tiempo que pasan ellos a la semana en sus actividades escolares y pues digamos que muchos padres, sobre todo los niños más pequeños, tienen la oportunidad de apoyar los espacios escolares de los niños en las tareas en casa, pero pues eso serán que 2 o 3 horas al día en la gran mayoría de los casos, de pronto un poco más en los casos de los papás que son pues como más diligentes en el aspecto, un poco menos en los papás que quieren dar un poco más de autonomía a los niños, pero comparemos eso con la cantidad de horas que pasan los niños en el aula con sus profesores y con sus compañeros. Entonces, también es una faceta nueva que estamos descubriendo de ellos. Y lo otro que quería mencionar es una palabra que utiliza Stephanie, que creo que aplica en términos muy generales para todo lo que estamos hablando en este momento, y es la aceptación. Porque nos cuesta un montón aceptar que en el mundo existen variables que están fuera de nuestro control. Y tenemos que entender que el virus es una variable completamente fuera de nuestro control. Está fuera de control de los gobiernos de los países, está fuera de control de la OMS, está fuera de control de los médicos más especializados. Pues nosotros como simples fulanos del día a día, pues estamos todavía en menos control del virus. Y el tema de las medidas que toman los gobiernos, el tema de cómo las personas en nuestro entorno están viviendo toda la situación, todo eso hace parte de esas variables que en este momento están fuera de nuestro control y nos estamos cargando un montón por tratar de controlar todo eso. Tal vez, y quiero insistir un montón en ese concepto, vale la pena aceptar la condición de azar en la que estamos viviendo en este momento y también darnos la posibilidad de entender que no necesitamos controlar al 100% todo lo que pasa en nuestras vidas para estar seguros o para estar bien. Hay un montón de cosas que pasan fuera de nuestro control y no es tan grave, por decirlo de alguna manera. Entonces, también la invitación es acercarnos un poco a esa perspectiva de aceptar lo que está ocurriendo en el momento y entender que es algo que no podemos modificar, así quisiéramos muchos. Ok. Y bueno, Carlos Alberto nos hace la pregunta como ya para el cierre, pensaría yo, que es como tips para salir seguros y sentirse seguros. Pero antes
Bueno, Juan Rafael nos hace un comentario que es muy pertinente porque él es psicólogo y dice, no es solo vivir el hoy y quedarse en el hoy y aterrizar en el hoy, eso es importante, pero también es importante argumentarse con hechos reales las situaciones, ¿sí? Tengo temor, tengo ansiedad de qué va a pasar en el futuro. Bueno, ¿qué pasa no solo en el hoy, sino con hechos reales, con argumentos? ¿Cómo vivo yo esa ansiedad y esa angustia? Eso me parece muy pertinente y muy importante. Mira que ¿Qué con medidas? ese, Margarita, Sí, sí, qué pena te interrumpo, no. con eso que plantea él me parece muy importante, con argumentos también cuestionarnos. Creo que viendo noticias, viendo todo lo que está pasando, es muy difícil de pronto ponernos a cuestionar cosas como, uy, está grave el tema. Es que a veces cuando pensamos y nos saturamos de noticias es como, está gravísimo el tema, la vida está tenaz, la vida está horrible. Y si nos concentramos en esos pensamientos, vamos a terminar con el estado de ánimo afectado, vamos a tener impactos negativos también en nuestra convivencia en casa, y un poco creo que los argumentos también pueden ir en la línea de, eso está pasando a nivel global, es cierto, pero ¿cómo está mi día a día también, no? ¿Cómo está, qué estoy disfrutando en este momento? ¿Estoy sano? ¿Yo estoy sano, sí o no? ¿Cómo está mi trabajo? Si yo todavía conservo mi trabajo, como argumentarnos de la situación está tenaz, pero también qué podemos ver en nuestras vidas que o sean coherentes o incoherentes con esa situación, y desde ahí también dedicarle un poco de energía y un poco de atención a los argumentos que nos dicen que nuestra vida a nivel individual, mientras nos estamos cuidando, todavía conserva cosas buenas y no necesariamente todo está hecho un caos y explotado. Bueno, creo que ya vamos dando por terminada la conversación. Preguntan sobre violencia intrafamiliar, pero eso se nos sale un poquito del tema, pensaría yo, y se nos puede extender mucho más y ya estamos sobre la hora de conversación. Entonces, como siempre, yo voy a decir unos temas puntuales de los que tomé nota, de lo que ustedes han dicho. Me complementan, me corrigen si fallo o si algo falta. Entonces, buscar estrategias para suplir eso que no podemos hacer. Me quiero ver con mis amigos, pero bueno, me puedo reunir con ellos ahora que se flexibiliza un poquito la cuarentena, pero ¿en qué condiciones lo voy a hacer? No me voy a dar besos, no voy a llegar a un lugar sin lavarme las manos, bueno, teniendo como las medidas de seguridad, buscar estrategias en ese sentido. Vivir el hoy y el ahora, complementado con esto, con este comentario que nos decía Juan Rafael, de, pues obviamente no solo es el hoy y el ahora, porque nuestro aparato cognitivo nos hace pensar en anticiparnos en el futuro, pero basarnos en hechos reales, sustentarnos a nosotros mismos, investigando, informándonos, como nos decía Stephanie. ¿Puedo hacer algo? Sí, reales y cercanos también, no solo reales de lo que está pasando afuera, sino también en nuestras vidas. Ok. ¿Puedo hacer algo con eso hoy? ¿Qué puedo hacer? Si no puedo hacer nada, si se me sale de control, hay cosas que definitivamente no podemos controlar, entonces tratar de soltarlas. ¿Qué pensamientos, digamos, para identificar un poco esas banderas rojas que nos decía Stephanie? ¿Qué siento yo? ¿Qué pensamientos acompañan la acción? Entonces, si me voy a lavar las manos, ¿qué estoy sintiendo? Es mucha angustia, es presión en el pecho, es respiración agitada. Si eso está acompañando la acción, hay una bandera roja. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Listo. Eso sería, y bueno, el tema con los niños, acompañarlos en su emoción, hablarles con mucha honestidad, pero cuidando cómo les transmito yo la información, si les transmito desde la angustia, desde la ansiedad, desde mi incertidumbre, pues ellos reciben todo eso, asimismo lo perciben y lo vivencian. Entonces, ser muy honestos, muy sinceros, muy claros. Ya les dejamos el link del libro que nos recomendó Angélica para explicar el COVID para niños, pero
cuidando, siendo muy honestos, cuidando cómo transmito yo la información y mis emociones frente a eso. No sé si Margarita, quieren agregar algo más. sí, yo ¿Pablo? quisiera agregar una última cosa, tiene que ver con el tema de la búsqueda de la información, que estoy completamente de acuerdo. También es cuestión de, evidentemente hay información que nos permite pues mantenernos al día con todo el tema del COVID y también pues incorporar en nuestra rutina ciertos cuidados. Me parece súper importante lo que menciona Stephanie, de que no es solamente la información que publica la OMS o que salió en el periódico o el noticiero tal o cual, sino también cosas un poco más vivenciales. Eso me parece súper importante, pero pienso que en términos de la búsqueda de información también aplica un montón la misma premisa de en qué momento identificar las conductas de autocuidado de las conductas de disminución del malestar. Porque si yo entro a internet con esa sensación de presión en el pecho, de una angustia excesiva, de qué tal si, y empiezo a googlear un montón de cosas, pasan dos cosas. Uno, se está convirtiendo en una conducta de evitación del malestar emocional que estoy experimentando, y ya ahí, nuevamente, y para retomar el término que utiliza Stephanie, levantamos una bandera roja. O lo segundo que puede pasar, y lo segundo, porque puede pasar también en paralelo, es que empiezo a buscar información en internet, me empiezo a encontrar con cosas interesantes, muy acercadas a la realidad, de fuentes confiables, y empiezo a abrir un link tras otro y un link tras otro, y cuando me doy cuenta estoy en una página en la que dicen que el COVID-19 fue creado en un laboratorio en Wuhan y que entonces los chinos quieren acabar con el mundo. Y sé que hay muchas personas que realmente han llegado a creer este tipo de información porque llegan a fuentes que no son confiables en medio de esta búsqueda voraz de información para sentir que controlan la situación y para poder disminuir esa incertidumbre con la que a veces nos cuesta tanto convivir. Los pensamientos construyen realidades, ¿no? O sea, si yo busco desde la angustia, seguramente con lo que busque, con la información que encuentre, eso va a alimentar mi ansiedad, mi inquietud. Claramente. Sí, yo quería incluir ahí un último tip que no creo que alcanzamos a abordar, pero siempre me gustaría dejarlo en la mesa, y es para ese grupo que está demasiado cómodo en casa y ya el trabajo está reactivándose, ya la cosa se está moviendo y nos acostumbramos a levantarnos más tarde, a estar un poco en pijama, a ese estilo un poco más perezoso tal vez. Yo creo que la mejor manera y la mejor estrategia, si lo podemos hacer para acercarnos a volver a salir, a volver a tomar rutinas, a volver a tomar cosas productivas, puede ser el tema de empezarlo a hacer de intencional. Así yo mañana no tenga que ir a la oficina, empezar a retomar mis hábitos de sueño como lo haría en la oficina para que no sea tan traumático. Si lo van a hacer en la oficina, seguramente lo van a poder hacer, pero eso va a tener un costo altísimo en la calidad de bienestar durante el día, el nivel de energía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una manera puede ser ir ajustando esas rutinas gradualmente, progresivamente, como si ya volviéramos, ¿sí? Como si ya hubiéramos vuelto a salir, como si ya estuviéramos otra vez en la oficina y retomando un poquito, no sé, cosas sencillas, empezarse a poner los zapatos de oficina, por ejemplo, ir acostumbrándose un poquito a caminar con los zapatos de oficina, ir acostumbrándose un poquito a levantarse a cierta hora, a comer a ciertas horas, porque usualmente en la cocina, en la comida, en la oficina uno no come todo el día. Entonces, bueno, no sé. Depende de quién sea. Entonces, sí, depende de quién sea. Si tiene una tienda al lado o algo así, pero irse un poquito a poco, ajustando a la rutina que tiene afuera, ¿sí? Para que no quede tan duro ese momento y como efecto secundario también nos empecemos a activar un poquito conductualmente para aquellos que estamos un poquito más perezosos, empezar a generar los niveles de energía que traíamos en la rutina afuera. Ok, y retomando poquito a poquito rutinas que íbamos haciendo para dejar de lado la comodidad de aquellos que estaban tan cómodos y decir que sentir angustia, miedo, temor, ansiedad es relativamente normal porque nos enfrentamos a un cambio de vida radical, a encerrarnos totalmente y ahora retomar la normalidad, pues nos va a costar. Pero sí, teniendo en cuenta estas emociones, sensaciones, pensamientos, sentimientos que acompañan
lo que estamos viviendo en el momento, para consultar a un profesional y recibir ayuda al retomar esa rutina, o mirar si lo podemos afrontar sin necesidad de ayuda psicológica. Sí, yo creo que en ese sentido, Margarita, y lo último que diría en eso que estás diciendo es, pensemos que el tema de este vivo es salud mental, y como la salud mental pues, también hace parte de la salud, y pensemos que si estuviera algo tóxico en el agua y empezáramos a sentir algunas cosas, pues también frente a cualquier cosa iríamos al médico. Entonces no hagamos algo diferente con el psicólogo, ¿no? Como y empezamos a ver algo que no está tan chévere, que no está tan raro, que no está tan cómodo, que no nos hace sentir tan bien, consultemos, así sea para descartar, así sea para que el psicólogo te diga, oye, esto es perfectamente normal, estas son las emociones esperables, pues te vale que nos abramos a la experiencia también de, pues es que si uno tiene cualquier sospecha, uno va a urgencias, uno va a servicios prioritarios a nivel físico, entonces como la invitación es ahorita saber que tantas cosas se van a mover, que ante cualquier cosa también vale la pena que consultemos si tenemos alguna duda. De acuerdo. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron, Francisco, Juan David, que estuvieron desde el principio, Elsie, Ginette, Luri, muchas gracias a todos. Esperamos encontrarnos en un nuevo espacio y bueno, disfruten sus novelas de la noche. Por ahí las mencionaba. Chao. 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 Chao.